¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Hora Clave. Hoy tenemos que seguir analizando una vez más qué es lo que está ocurriendo en la huelga del magisterio, por qué no se toman decisiones, por qué no se encuentra una solución, qué está pasando en el manejo político que se tiene por parte del Ejecutivo. Ha sido duramente criticado desde todos los sectores, pero ni siquiera por eso se toma una decisión contundente mientras la huelga se va radicalizando desde varios sectores. Eso está generando, además, incluso dentro del partido de gobierno, una serie de opiniones sobre si mantener o no tanto a la ministra de Educación, a la de Salud, hacer cambios ministeriales que serían los adecuados en estos momentos, en medio de la crisis. Hay que esperar que pase. Todo eso lo vamos a conversar esta noche con Santiago Mariani, él desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, conocido analista, y nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Maricel, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, aquí estamos hablando de un tema de manejo que no se ha visto de manera adecuada porque se ha permitido llegar al punto en el que nos encontramos. ¿Qué muñeca ha tenido el Ejecutivo para manejar esta situación y cuáles son los errores, por lo menos, que nosotros podemos ver y analizar desde fuera? Bueno, en la negociación, digamos, han habido como varios frentes que enfrentar, y todo ello porque hay una suerte de crisis de representación hacia el sector educación, donde está por un lado el sindicato oficial y por el otro lado otro grupo u otros grupos que no reconocen, digamos, el sindicato y, digamos, quieren tener su propia voz directamente de cara a las demandas que tienen con el gobierno. Ahora bien, esta crisis de educación me parece que el gobierno ha intentado, digamos, manejarla, pero con diferentes mensajes que no han sido los mensajes más apropiados de cara a poder entablar una negociación que resulte, digamos, que traiga los mejores resultados. ¿Por qué? Porque el tono se ha ido cargando con amenazas, con términos que no han sido, digamos, los más apropiados, y eso, digamos, ha predispuesto de alguna manera mal a los sectores con los que el gobierno tiene que negociar. ¿A qué se refiere con amenazas? ¿Amenazas desde el Ejecutivo o que se han permitido ellos ser amenazados? Bueno, de ambos lados, ¿no? Pero lo que hay que, me parece que lo que hay que mirar es el papel o el estado en que se encuentra el gobierno de cara a enfrentar una negociación con un gremio y con sectores de educación que están teniendo demandas de reivindicación. El gobierno se encuentra ciertamente en un proceso de fragilidad creciente desde que asumió, y eso, digamos, no lo pone en las mejores condiciones para enfrentar una negociación de estas características. ¿Y por qué el gobierno está, digamos, en este estado de fragilidad permanente? A mi criterio, porque han habido una serie de hechos importantes en donde las reacciones que ha tenido el gobierno, en vez de haberlo puesto más cerca de la ciudadanía y de la sociedad civil, lo ha alejado un poco de la ciudadanía. Entonces, yo creo que el gobierno, digamos, por propia impericia, por las propias decisiones que ha ido tomando a lo largo del año y un poco más de gobierno, se ha puesto en una situación que no es la mejor en la cual puede enfrentarse a una negociación como la que tiene que enfrentarse con el sector de educación, que es un sector que tiene una serie de reivindicaciones que son de larga data y que exceden, obviamente, a este gobierno. Y en eso se ha tratado un poco de avanzar, no sé si cómo de excusar el Ejecutivo al no tener resultados, que aseguran que esta es una negociación que se debió dar hace muchísimos años atrás. Entonces, que hay un descontento por parte del magisterio que arrastra demasiado tiempo, pero que le ha tocado enfrentar como una bomba de tiempo al actual, ¿no? Pero que prácticamente ni siquiera es su responsabilidad. Es un poco lo que han tratado de dar a entender. Hay dos sectores que son claves para el desarrollo del Perú, que es el sector de educación y el sector salud. En el sector educación, el Perú ha ido avanzando y se han creado ciertos consensos acerca de la importancia que tiene para que el Perú pueda entrar en la senda del desarrollo el
apoyo, digamos, con mayores presupuestos, con mejoras, con avances en el sector educación, algo que no ha ocurrido, lamentablemente, todavía en el sector salud. Ahora bien, eso que es una buena noticia, digamos, es el vaso medio lleno del asunto. Por otro lado están los docentes, que tienen esta reivindicación histórica de, obviamente, de tener un mejor salario, que si bien se ha ido, como parte de estos consensos, se ha ido avanzando, no se ha ido avanzando lo suficiente en la medida de las expectativas que este sector tiene. ¿Por qué? Porque este problema también lo tenemos que mirar en un proceso donde durante la última década el Perú tuvo un proceso de expansión económica muy fuerte y eso generó expectativas reales de poder recibir ciertas mejoras por parte de los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, luego de este periodo de expansión donde el Perú hizo algo bueno, que fue poner la casa en orden, cuidar la macroeconomía, tener las cuentas públicas en orden, obviamente que sectores que estaban y que siguen estando muy postergados, como salud y educación, van a tener reivindicaciones que a la corta o a la larga van a explotar, digamos, de cara a cualquier gobierno que esté al frente del Ejecutivo. Pero no con todos los gobiernos va a explotar de la misma manera, y eso es un poco lo que se cuestiona, ¿no? Cuando ya ha pasado un año de asumir el mando, ¿no? Las riendas de un ministerio, y no se ha podido prever que esta bomba iba a explotar y un poco hacer que haga menos ruido, es lo que se está criticando, ¿no? Claro, como intentaba señalar al principio de mi análisis, este es un gobierno que se encuentra en una posición frágil por propia impericia, digamos, y esa impericia, a mi criterio, está dada por la poca apertura o la poca visión, si se quiere, política que hay del manejo del gobierno. Creo que el gobierno insiste en manejar estos asuntos como si se tratara simplemente de una cuestión, de una discusión técnica, en donde no entran otras consideraciones de tipo político y donde no hay actores involucrados que tengan, digamos, en su visión de cómo enfrentar los problemas de la gobernabilidad con una mirada un poco más política. Por lo tanto, eso, digamos, predispone al gobierno o lo pone en una situación de debilidad de cara a una negociación con el sector de educación. Claro, ya los pone un poco en desventaja, ¿no? Si me permite, tenemos nosotros información en vivo ya con Julio Fernández. Él se encuentra justamente acompañando esta huelga del magisterio porque se habían intentado desplazar, ahí vemos a Julio, ya está en contacto con nosotros, hacia el Congreso de la República. Ahora están dirigiéndose hacia la Plaza San Martín. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Julio? Buenas noches. ¿Cómo está, Maricel? Muy buenas noches. Bueno, los docentes se habían apostado en pleno frontis del Congreso de la República, cuadra 2 de la avenida Bancay, pero poco a poco han sido conminados por la policía a retirarse. La policía montada ha sido los primeros en replegar a los docentes que allí se habían agrupado y posteriormente policía de UCE, fuerzas especiales y también antimotines han llegado para terminar de reducir al grupo que quedaba en ese lugar. En ese sentido, los docentes ahora mismo están marchando hacia la Plaza San Martín, teniendo en cuenta, Maricel, que más temprano se han generado varios enfrentamientos entre docentes, manifestantes y la Policía Nacional, que ha dejado como saldo a 3 maestros detenidos. Uno de ellos fue liberado a los minutos, pero hay otros 2 que todavía permanecen bajo el resguardo de las fuerzas del orden. Además, de la policía montada, quiero decir también, ha sido menester el uso del rochabús en este lugar para ir disipando a los maestros que habían llegado en grupos pequeños, ¿no? En grupos pequeñitos se habían ido congregando, agrupando en el frente del Congreso de la República, teniendo en cuenta de que no se puede llegar al Palacio Legislativo de improviso y mucho menos en una marcha de este tipo. Ya habían habido incluso en la víspera enfrentamientos cuando los docentes quisieron llegar al Congreso. En este caso, ellos se las ingeniaron para llegar y la policía de este modo los está retirando nuevamente hacia la Plaza San Martín, porque algunos incluso habían indicado que querían pasar la noche frente al Congreso de la República. Además,
han indicado y han manifestado que van a traer sus frazadas y carpas para apostarse en el Congreso de la República. O sea, van a regresar. Hasta ser atendidos como se debe. Han dicho que van a regresar, Maricel, sin embargo, ahora mismo la realidad es que estamos acompañándolos nosotros hacia la Plaza San Martín. Vamos a ver y estaremos atentos a ver si regresan también en grupos reducidos, Maricel. Y además lo que estamos viendo, Julio, es que hay gran cantidad de policía que está resguardando además el acceso peatonal, vehicular, que no sea restringido por esta manifestación, ¿no? Y que finalmente, si es que se realiza alguna clase de movilización, esta no afecte al tránsito, que es para eso, para lo que está la Policía Nacional. Julio, entonces a lo largo del programa, ¿te parece si nos seguimos enlazando para verificar que esta decisión no se haya dejado de lado? Por lo menos es lo que estamos viendo, y que están regresando hacia la Plaza San Martín? Atención a todos quienes vayan a pasar por la avenida Bancay. De todas maneras va a haber complicación porque todavía hay gran cantidad de maestros en las calles. Y este es un tema que la verdad nos preocupa, porque vemos que no hay intención de solucionar una situación fuera de lo que usted estaba mencionando, ¿no? De este tal vez manejo no político, sino solamente técnico que se ha tenido por parte del Ejecutivo. La otra parte, que es la que estamos viendo, parece que tampoco tiene intenciones de llegar a un acuerdo. Más allá de las intenciones, yo creo que los docentes lo que quieren es llevar adelante una reivindicación justa, que es que por su labor, que es tan importante para el desarrollo de un país, pueda ser debidamente reconocida. Y yo creo que el gobierno, obviamente que también debe querer e intenta solucionar esta crisis que es de larga data. Ahora, ¿qué es lo que está en juego aquí, a mi criterio? Tanto en el sector salud como en el sector educación. En este caso ahora estamos viendo en televisión el problema del sector educación. Aquí se juega el desarrollo del Perú, porque no es posible construir una democracia que solamente tenga cada 5 años un proceso electoral donde los ciudadanos sean llamados a elegir a sus gobernantes. Es decir, esa es una condición importante, necesaria, pero no suficiente. Para construir una democracia que tenga mayor vitalidad, que tenga una ciudadanía empoderada, ciudadanos que puedan ejercer realmente sus derechos como ciudadanos, que tengan un piso mínimo de posibilidades de poder llevar adelante sus sueños, sus proyectos de vida, es absolutamente fundamental que ese piso se otorgue desde una educación pública de calidad y desde una salud pública de calidad que tiene que garantizar el Estado. Eso no se discute, ¿no? Creo que eso es una parte en la que todos deberíamos estar de acuerdo, pero aquí lo que se está viendo es que hay muchos subgrupos, muchas divisiones al interior del magisterio. Entonces, cuando se llega a consolidar una propuesta con uno de ellos, hay otro que la va a desconocer y parece que hasta se están formando 4 o 5 grupos, ¿no es cierto?, de profesores, cada uno con un dirigente, y al final... Bueno, es cierto que si a cualquier persona nosotros le consultamos acerca de esto, nadie lo discute sobre la importancia que tiene. Ahora la pregunta es, ¿por qué los maestros están en la situación que están y por qué los médicos están en la situación que están, si es que supuestamente existe este fuerte consenso social acerca de la importancia de que estos sectores revisten para la sociedad? Entonces, el asunto, creo yo, que está en repensar, y por eso está recibiendo presiones, distintas presiones políticas del presidente acerca de la necesidad de impulsar cambios. Y esas presiones que está recibiendo el presidente de impulsar cambios, me parece que no son presiones que simplemente estén dirigidas a realizar cambios de nombres, sino a poder iniciar una suerte de apertura o de diálogo hacia dentro del gobierno para poder contemplar una serie de medidas y políticas que tengan un distinto tono del que ha tenido hasta ahora el gobierno. Me parece que lo que está sucediendo ahí es eso. Ahora, con lo que pero que necesariamente significan cambios de nombres también. Bueno, yo creo que en nuestros sistemas presidencialistas, cuando digamos, el liderazgo del presidente
puede tener enorme influencia más allá de los nombres de las personas que estén en un determinado gabinete. Si el presidente, digamos, en un país como el Perú, insiste en trazar un camino en el cual no importa lo que suceda, va a estar simplemente orientado a tratar de favorecer y atraer la inversión que en este momento no está llegando al Perú, yo creo que el gabinete se va a alinear de alguna forma en esa mirada o en esa forma de llevar adelante el gobierno. Ahora, si el presidente abre la discusión a temas que son importantes, pero que han sido alejados a mi criterio de lado, como por ejemplo la diversificación productiva, que había sido algo que tímidamente se inició en el gobierno anterior y que en este gobierno se descontinuó. Es decir, ahí el gabinete lo que va a hacer frente al liderazgo del presidente va a ser un gabinete que va a responder en las diversas carteras que tengan que ver con esta cuestión, más allá de los nombres, para responder a esta necesidad política que va a plantear el presidente o que va a poner en la agenda. Por lo tanto, no sé si se trata solamente de nombres exclusivamente, porque puede ser que se cambien nombres, pero mientras... Pero bajo una misma directiva. Claro, mientras el presidente mantenga, digamos, una línea en la cual él quiera llevar adelante el gobierno, más allá de los nombres que haya, yo creo que el asunto no va a cambiar de fondo. Y me parece que los cuestionamientos que está recibiendo o los pedidos de cambio que está recibiendo no son exclusivamente ligados a los nombres, sino más bien a la posibilidad de discutir algunas políticas que puedan de alguna manera poner en marcha una dinámica distinta que hasta ahora no se ha visto. Y si no se pone en marcha una dinámica política distinta, los sectores críticos lo que le están diciendo es los diversos grupos que hoy están movilizados de docentes y que no reconocen el liderazgo del gremio, ni reconocen al gobierno como interlocutor válido, este conflicto puede escalar. Por lo tanto, la respuesta creo que no va a venir solamente por el hecho de cambiar nombres, sino por el hecho de poder discutir alternativas de políticas que hoy día no están puestas en la agenda como una prioridad. Bueno, vamos a ver si es que entonces el Ejecutivo es capaz de recoger ese planteamiento y de trasladarlo finalmente a más que los nombres o algunos cambios que puedan realizarse. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Mariani, a ustedes por la invitación. Buenas noches, por habernos hecho entender un poquito mejor qué es lo que puede ocurrir y cuáles son las soluciones que se tendrían, ¿no? Un poco para terminar estos temas de la crisis sociales que se están viviendo desde varios sectores como el magisterio y el de salud. Muchas gracias, buenas noches. Tenemos que hacer nosotros una pausa, pero no se mueva porque al regresar vamos a seguir analizando, por supuesto, este y otros temas con el congresista perista Javier Velázquez, que ya está en nuestros estudios. Conversamos con él después de la pausa. Regresamos.